Hola, soy Adriana Vargas León, la candidata a diputada federal por el 4º distrito, y estoy con el doctor Gustavo Pavía. Pues muchas gracias por estar acá. Pues bueno, quiero hacer ahora sí que la entrega de este plan de acción para el distrito 4º federal, ¿verdad? Para Mérida, Yucatán. Este documento lo presentamos ante medios de comunicación el día 24 y lo invité, ¿verdad?, a usted, ¿verdad?, para que conociera este plan, porque su punto de vista a mí me importa mucho, me interesa mucho. Usted es un académico reconocido en nuestra localidad y yo creo que los planes, ¿verdad?, de trabajo legislativo se deben de analizar, ¿verdad?, con los académicos y con diversos personajes especialistas en los temas, para que uno, ¿verdad?, pueda tener otro punto de vista, ¿verdad?, y ir perfeccionándolos. Entonces, con ese interés y por ese motivo, por esa causa, pues yo le hago entrega de este documento, ¿no? Muchas gracias, Adriana, muy amable Adriana, a tu auditorio, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerte muchísimo, Adriana, que me consideres un experto. Yo no soy experto en político, pero soy experto en ejercer mis derechos políticos. Entonces creo que eso me da cierta calidad de experto para poder de alguna manera intercambiar esta tarde puntos de vista, ¿no? Te comentaba recién llegué que una de las cosas que normalmente nos pasa cuando estamos en campañas políticas es que nos dicen lo que van a hacer, lo que quieren hacer, y pocas veces podemos escuchar cómo lo van a hacer. Entonces, por eso quiero aprovechar, tomar la invitación para cambiar un poco nuestros roles. Tú me has invitado en algunas de tus emisiones a responderte, y yo ahora soy quien quiere que tú me respondas a mí, ¿no? No sé si estás dispuesta a esto. Y tengo la primera cosa que se me viene a la cabeza cuando oigo que un candidato está perfectamente delimitado en un espacio que llamamos distrito electoral, puede ser estatal o puede ser federal. ¿Qué tanto conoce realmente ese espacio que se llama distrito político? En este caso tu distrito es el número 4 federal. El número 4 federal. Nuestra experiencia política al ejercer derechos políticos nos dice que es un distrito difícil, que es un distrito que tiene cierta historia y tendencia en cuanto a las preferencias electorales, pero también estoy muy consciente de que todas esas tendencias se están modificando, y creo que la sociedad ya está en la madurez total como para decir que esas inercias a veces ya no funcionan y tenemos que prestarle o darle la oportunidad a otras personas para que puedan en un momento dado participar, ¿no?, en iniciativas que realmente redunden en el beneficio de la comunidad. Bien, hecha esta declaratoria, Diana, yo te quiero preguntar, lo primero es: ¿cómo ve Adriana Vargas a la comunidad, a la población, a las colonias que conforman este distrito número 4 federal? Bueno, la verdad de las cosas es que desde hace días lo estoy pensando, ¿verdad? Estoy pensando en que en general Mérida ya no es la Mérida de los años 30, ni de los años 50, ni de los años 70. La Mérida de ahora es una Mérida muy diferente, y uno puede ver reflejada toda esta historia y este desarrollo en el paisaje urbano, ¿verdad? La Mérida del centro de la ciudad
en nada se parece, por ejemplo, a la Mérida de la zona norte, por ejemplo, de Altabrisa. Y sí observo que por distrito hay prácticas culturales y formas de vivir distintas, ¿verdad? Sin embargo, pues en mis recorridos y en las caminatas que hice, pues hubieron temas recurrentes, ¿verdad? La gente en forma recurrente se acercó para pedirme o señalarme algunos temas, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con el emprendimiento, ¿no? Yo veo aquí en Mérida, en este distrito, personas con muy buena actitud, ¿verdad? Y con muchas ganas de hacer las cosas, con muchas ganas de salir adelante. Veo gente muy creativa, y aunque es un distrito pues muy variado y muy diverso socioeconómicamente hablando, ¿verdad? Porque las colonias, por ejemplo, del distrito 5 en la parte donde son muy populares, ¿verdad? Pues es un lugar muy diferente, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, a las colonias del distrito 5, que son de clase media alta, ¿no? Pero sin embargo, tanto en un lugar como en otro hay personas con muchas ganas de hacer actividades de emprendimiento. Y en el caso, por ejemplo, de las personas de las clases populares, pues tienen pocos referentes o poca información de cómo llevar a cabo esto, pero lo que tienen, ¿verdad?, son las ganas, las ideas y el conocimiento para sacar adelante un proyecto, por ejemplo, de producción de helados de melón, ¿no? Por ejemplo, yo sé hacer helados de melón, lo aprendí de mi abuelo, ¿verdad? Y entonces yo ahora pues quiero producir mis helados de melón, ¿verdad? Y venderlos, ¿no? Y además, ¿verdad?, o sea, quiero hacer otros, ¿verdad?, de otros sabores, de las frutas de la región, ¿verdad?, para pues comercializar, ¿no? Pero pues les faltan otros conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo las veo? Como personas con muchas ganas de hacer las cosas, pero que necesitan del apoyo, ¿verdad?, gubernamental, para que las vayan dirigiendo y puedan conseguir o llegar a sus objetivos. Bueno, sabemos que uno de los problemas que como sociedad estamos viviendo, particularmente en México, es que hay una especie como de debilidad en el tejido social, que en vez de acercar a las personas que conformamos ese tejido, sea por cuestiones de estatus social, de diferencias culturales, de desniveles educativos, que nos mantienen más bien separados, y muy pocas veces nos aceptamos como posibles miembros de una misma iniciativa de trabajo, de salir adelante comunitariamente, ¿no? Entonces, aquí yo le pregunto a la candidata Diana Vargas: Adriana, ¿cómo ves la posibilidad de incentivar a los que conformamos los tejidos sociales de los diferentes distritos, en tu caso del distrito 4, ¿cómo ves esa estimular la participación, tanto mujeres como hombres, incluso gente de la tercera edad, que sea porque no tuvo la oportunidad de tener una pensión, por mínima que sea, y que se enfrenta al desempleo, se enfrenta a la incomprensión, espera solamente lo que el gobierno federal le pueda dar cada 2 meses, y sin embargo están llenos de experiencia, y muchos de ellos incluso tienen fortaleza y tienen ganas, ¿no?, sobre la base de la necesidad. ¿Cómo vislumbras tu accionar para madurar esas condiciones de reencuentro social? Yo la verdad, o sea, yo sí quiero, me gustaría que reconociéramos que a pesar de que tenemos una base cultural en común, ¿verdad?, el maya,
hispana, y bueno, también acá tenemos mucha influencia de pues la gente de Medio Oriente, ¿verdad? Árabes, coreanos, ¿no? Pero que tenemos una base cultural en común, pero también que poco a poco nos hemos ido transformando, ¿no? Mérida es una ciudad cosmopolita, ¿verdad? En donde gente de muchos lugares ha llegado acá y se ha establecido, y la ciudad los ha acogido, y los yucatecos y los meridanos los han acogido, ¿no? Pero también al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que tenemos una base cultural en común, hay que reconocer también que existen personas, ¿verdad? Que también son diferentes a nosotros, no son totalmente iguales a nosotros, no tienen la misma historia que nosotros, ¿verdad? Vienen de otros lugares, de otras partes, con un bagaje cultural distinto al nuestro, ¿no? Sin embargo, están viviendo acá en la ciudad, ¿verdad? Y también tienen derechos, ¿no? Todos tenemos derechos, ¿no? Entonces hay que reconocer, ¿verdad? A toda clase de gente y tipo de gente, y respetar los derechos de todos, porque somos ciudadanos a fin de cuentas de una misma nación, de un mismo estado, en este caso el estado de Yucatán, no solamente hablo del estado mexicano, ¿no? Y ciudadanos de una misma ciudad, en este caso Mérida, ¿no? Y bueno, pues ahora la preocupación principal de los ciudadanos en el contexto de esta pandemia, que por un lado nos devastó en términos de salud, pero también en términos económicos, pues muchos estamos preocupados por lo mismo. ¿Cómo vamos a salir adelante, ¿no? Y hay muchos que tienen estas actividades de emprendimiento, y pues bueno, en los mismos recorridos ellos mismos me han señalado qué es lo que necesitan, ¿verdad? Necesitan en algunos casos eliminar, ¿verdad?, la tarifa comercial de luz, ¿verdad? O sea, porque pues sus negocios son tan pequeñitos, ¿verdad? Que un cambio de tarifa, Armanda. Que un cambio de tarifa los ayudaría a emerger. Claro. Y por el contrario, ¿verdad?, una tarifa alta nos hace sucumbir, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, que esos negocios pequeñitos tengan tarifas que no sean comerciales. Necesitamos por lo menos la condonación en forma temporal del ISR, ¿verdad? Hay que hacer una revisión cuidadosa del pago de los impuestos y condonar impuestos en forma temporal, en algunos casos, como en el caso del ISR. También necesitamos promover la capacitación, ¿verdad?, promoviendo buenas prácticas de emprendimiento, porque bueno, no basta, ¿verdad?, con tener las ganas y el impulso de hacerlo, porque a lo mejor comenzamos a hacerlo, pero por no saber exactamente cómo hacer bien las cosas, entonces fracasamos, ¿no? Entonces necesitamos acompañamiento por parte de las autoridades para poder hacer bien las cosas, y cuando, ¿verdad?, esos negocios queden bien cimentados, ¿verdad?, y bien proyectados, entonces, ¿verdad?, ya incluso hasta podemos ampliar nuestra base tributaria, que es algo que frecuentemente ha pedido el sector empresarial, porque considera, ¿verdad?, que los comerciantes que no están dados de alta y venden, por ejemplo, en las calles, los ambulantes, pues les hacen una competencia desleal, ¿verdad? Pero yo creo que para ampliar esa base tributaria, ¿verdad?, hacia ese sector o cualquier otro sector, no necesariamente el del ambulantaje, ¿verdad?, tenemos que propiciar los cauces para que eso suceda, ¿verdad? Y irlos capacitando, ir colocando, por ejemplo, una casa de enlace en donde la gente pueda acudir para hacer sus trámites, para que reciban la información necesaria, para hacer las gestiones que requieran para hacer crecer sus negocios, ¿verdad? Y que pues se les dé la información en forma
sencilla, ¿verdad? Y clara, en forma adecuada, de acuerdo a lo que requieren, ¿no? Exacto. De hecho, acabas de decir algo que me parece que desde el principio de esta idea, que yo lo dijo desde el periodo de Fox, cuando empezó a decirnos que los mexicanos deberíamos de tener nuestros changarros como una opción de autoempleo y que esto detonara iniciativas empresariales nuevas, ¿no? El problema es que nos puso ante nosotros un escenario en donde debíamos y podíamos desarrollar esa capacidad de emprendedores, pero nos ponía exactamente al mismo nivel de obligación de grandes empresas. Entonces, si tú vas apenas a poner un pequeño negocio, como tú decías, para que yo produzca helados de melón y yo los venda en la puerta de mi casa, y con eso voy a tener que enfrentar a que venga la comisión y me cambie mi régimen de contrato de domiciliario a comercial. O sea, 1, 2, lo mismo me va a pasar con el agua potable. 3, van a venir y me van a censar y me van a decir que tengo que presentar mis permisos del ayuntamiento para poder impacto de uso del suelo, o sea, una serie de condiciones que en vez de apoyar mi iniciativa me la están echando para atrás. Claro, te ¿no? desalienta. Entonces lo que tú dices es que yo esperaría que un agente federal, como en este caso mi diputado, ¿sí?, pudiera incidir en las cámaras en minutas de revisión de estos criterios para poder apoyar las iniciativas de la población, ¿no? Porque, como bien dices, si tengo que pagar 500 pesos de luz, que es mi consumo normal, y voy a tener que pagar 1.500 pesos porque ahora ya es tarifa comercial, pues yo de entrada ya perdí 1.000 pesos que no he ganado, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es donde el trabajo federal hace mucha falta, en donde yo no sé, porque insisto, mi experiencia política es de ejercer mis derechos políticos, no oigo que haya alguien que esté planteando una diferenciación de tarifas, de obligaciones, y a todos les ponen en el mismo rasero y nada más depende de cuántos ceros tiene tu cuenta, ¿no? Es que hay un dicho popular que reza: de acuerdo al saco es la pedrada, ¿no? Entonces, si te van a imponer, ¿verdad?, tasas tributarias, ¿verdad?, y te van a imponer, ¿verdad?, cargas que tú definitivamente no puedes llevar adelante, pues no están incentivando de ese modo, ¿verdad?, el desarrollo económico. La otra cosa que creo, ¿verdad?, porque este plan es pensando para los emprendedores de colonias populares, para emprendedores que no son de altos vuelos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un análisis cuidadoso en general de la economía e ir planteando, ¿verdad?, planes de trabajo para cada sector, ¿no? Ir de lo menos a lo más, ¿no? Y tratar de incentivar todo el conocimiento nativo, ¿verdad?, y los negocios que hay en cada lugar, ¿verdad?, para impulsar un crecimiento económico con bases y raíces muy fuertes, y no nos pase como nos ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad? Porque yo no sé si te acuerdas que una vez, creo que en la década de los 80 o los 90, ya no me acuerdo exactamente el periodo, pero habían un montón de maquiladoras, por todos lados había maquiladoras, y era como, qué maravilloso y qué fantástico, y todos estaban felices, y cuando ya no les convino las maquiladoras se fueron, ¿verdad?, y nos quedamos hasta con problemas de tipo medioambiental, ¿verdad? Entonces yo creo, por eso, con esa experiencia y pensando en eso, que creo que es mejor que nos enfoquemos en forma importante, no única, importante, ¿verdad?, es, ¿verdad?, impulsar el desarrollo económico de lo que ya en principio tenemos en nuestro lugar, y otras áreas que poco a poco se van vislumbrando
como oportunidades para hacer negocio. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Con este desastre de la pandemia, pues aquí somos un estado de servicios y turismo. La hotelería cerró. ¿Qué servicio vas a dar si tienes que estar encerrado en tu casa? ¿No? Y bueno, poco a poco nos hemos ido reactivando, pero eso nos permitió ponernos a observar nuestro entorno y decir qué es lo que tenemos y con qué podemos empezar y por dónde podemos reactivar la economía. Y nosotros siempre hemos sido un estado, bueno, no siempre, pero en las últimas décadas hemos sido un estado en donde la educación, o sea, gente de otros estados vienen a prepararse aquí académicamente. El arte, la ciencia, la cultura y la tecnología son un capital importante en nuestro estado. Tenemos que hacer un estudio serio para empezar a impulsar negocios que tuvieran también que ver con arte, ciencia y tecnología. Pero trazarnos metas, ¿verdad? Incluso a muy alto nivel, porque creo que sí tenemos la capacidad para hacerlo, al punto incluso de exportar, por ejemplo, tecnología, ¿no? Y ya tenemos toda la infraestructura, tenemos magníficas universidades aquí en el estado de Yucatán, ¿no? Entonces hay que hacer planes de desarrollo económico nuevos y diferentes a los que hemos tenido, con la finalidad de empezar a abrir áreas de oportunidad y nuevos negocios, diferente a lo que hemos hecho. Sí, esto fue una tragedia, lo de la pandemia, ¿no? Pero pues ahora nos tenemos que trazar metas y objetivos para reactivar nuestra economía en una forma de verdad diferente y distinta a lo que siempre hemos hecho. ¿Por qué? Porque esta situación que hoy tenemos es absolutamente inédita y distinto a lo que siempre hemos hecho. Así es, estamos en una coyuntura que lo mismo es amenazante que nos ofrece oportunidades, ¿no? Yo creo que los que tienen ante sí la oportunidad son aquellos que, pese al debilitamiento de casi ya año y medio, poco más de un año de caída, ¿no? Todavía conservan el impulso y el deseo de mantener sus negocios, por pequeños o grandes que sean, ¿no? Algunos porque los heredaron y no entienden otra forma de ganarse la vida más que con lo que se la han ganado siempre, ¿no? Y eso es una fortaleza, porque no te debilita y te dice, yo sé hacer esto y sigo, ¿no? Y por otro lado están aquellos que no, que ya sea porque esto los agarra grandes o porque ya sus negocios estaban en situaciones críticas y la pandemia solamente vino a darles la puntilla, ¿no? Que también puede ser el caso de muchos. Yo te pregunto, Adriana, ¿cómo acercar a la sociedad organizada a la población que no está organizada? ¿De qué hablo? Sabemos que la mayor parte de las iniciativas empresariales está agremiada, ¿no? O sea, forman parte de las asociaciones empresariales, sean industriales, comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y si son negocios particulares basados sobre todo en la profesionalidad, pues aparecen los colegios de profesionistas, ¿no? Si bien esa parte de la sociedad se ve organizada, o al menos formalmente organizada, no sé qué tanto funciona, pero formalmente están organizadas. Adriana, ¿cómo una diputada federal puede acercar a estas organizaciones a quien solamente vive en una determinada colonia y quiere hacer su negocito de helado de melón? ¿Cómo acercar, cómo hacer que todas esas fuerzas se sumen y se pongan a disposición de iniciativas que ayuden realmente a jalar? Yo creo que ahí sí es fundamental el trabajo de gestión de los diversos niveles de gobierno y por supuesto, pues en este caso de los diputados, ¿no?
porque pues mucho se ha hablado, por ejemplo, de la vocación turística que hay en Yucatán. Y las cámaras empresariales hacen proyectos magníficos que gestionan, por ejemplo, ante el gobierno del estado, ante el gobierno federal, ante las diversas instancias que existen, ¿verdad? Pero pues vemos al margen, por ejemplo, ¿verdad? En el interior del estado que hay también vocación turística, ¿verdad? Pequeños turisteros que tienen sus hotelitos, pero que la verdad no están nada formalizados, ¿no? A mí me ha pasado en ocasiones, yo soy un pequeño empresario, ¿no? Que necesito ir a trabajar a un puerto determinado, X, sin decir nombre, ¿verdad? Y llego al lugar, ¿verdad? Y necesito instalarme, pero, y necesito también factura, y necesito una serie de cosas, y simple y sencillamente no puedo obtenerlas. Es una realidad que hay, por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán. Sales de Mérida y obtener una factura es una cosa bastante complicada, con excepción de las ciudades grandes como Valladolid o como Tizimín, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Pero del resto, obtener una factura es la cosa más difícil del mundo. Luego entonces, ¿verdad? Es una complicación para uno, porque uno sí tiene, ¿verdad?, que rendirle cuentas al SAT, ¿no? Entonces, ¿cómo haces, verdad?, para poder estar totalmente dentro de la normatividad, ¿no? Es complicado. Entonces, yo creo que sí hay que promover mucho, ¿verdad?, y hacer mucho trabajo firmando convenios con las distintas cámaras empresariales, ¿verdad?, para que todo ese conocimiento que ellos tienen acerca de los diversos sectores en términos empresariales vaya transmitiéndose a otros niveles, ¿no? ¿Para qué? Pues para que desde todo lo que es el capital deje de estar solamente concentrado en Mérida, ¿no? O en forma particular en Mérida, ¿no? Y también lo podemos pensar, ¿verdad? O podemos pensar esto para que también llegue a otras esferas, ¿verdad?, en nuestra propia ciudad, ¿no? O sea, en la misma Mérida, ¿no? Entonces sí hay que hacer mucho trabajo de gestión, sí hay que hacer mucho trabajo, ¿verdad?, en forma coordinada con las diversas cámaras empresariales de formación y de capacitación, ¿verdad? Y al nivel, ¿verdad?, de la gente, o sea, de acuerdo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con el nivel? Conocimiento de la gente, educación de la gente, ¿verdad? Porque pues no le vamos a hablar a la gente muchas veces, ¿verdad? O sea, con términos macroeconómicos, que a veces solo incluso los doctores conocen, ¿no? Y algunos y algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues no, vamos a hacer las cosas simples y sencillas, ¿verdad? Porque al final de cuentas son simples y sencillas, ¿no? Y vamos también a simplificar, porque hay una cantidad de trámites que hacer en un momento dado para abrir un negocio o para pagar impuestos o para lo que sea, impresionantes, ¿no? Y pues de verdad que es muy complicado pagar impuestos. O sea, tienes que tener, para comenzar tienes que saber utilizar, ¿verdad?, todo un sistema administrativo de seguimiento a toda la operación financiera. Sí. Tiene que ver con lo fiscal y con lo contable. Sí, ¿no? Y hasta tienes que pagar un contador, y si tú no tienes tiempo de hacer eso, tienes que pagar por cada secretaria. factura que emitas, por cada recibo. Adriana, no quisiera yo desaprovechar y preguntarte, ¿a qué se compromete Adriana Vargas con la población del Distrito 4 en caso de que le confiaran el voto y resultara ganadora en las próximas elecciones del próximo domingo? Adriana Vargas León, la antropóloga, la periodista, la comunicadora que está pendiente de la vida cotidiana de Mérida, que nos informa de baches, de luminarias apagadas, de problemas de basura.
que nos demuestra cada día que hay una sensibilidad ante lo social próximo, ante lo social que es próximo, no lo que está pasando en otras partes del mundo, sino lo que está pasando a la vuelta de nuestra casa. ¿A qué se compromete esa Adriana con su población? Pues yo me comprometo, porque la verdad a mí sí me importa mucho y me duele mucho la pobreza, al combate a la pobreza, pero a través de la reactivación económica. O sea, al combate a la pobreza en forma progresista. O sea, vamos a hacer negocios, porque primero es comer, ¿verdad? Pero poniendo en el centro al ser humano. O sea, porque a mí me preocupa mucho que la gente no tenga que comer, ¿verdad? Y que la gente esté luchando solita, viendo cómo lo hace para salir adelante con su problema económico y de darle de comer a su familia, ¿no? Entonces yo me comprometo a eso, pero no solamente con los pobres, sino en todos los sectores, ¿verdad? Porque en todos los sectores hay gente que necesita y que tiene interés de salir adelante y que quiere hacer negocios y que tiene proyectos. A mí me gusta que los ciudadanos sean autónomos y autosuficientes. A mí me gusta ganar mi propio dinero, por ejemplo, y tener mi propio dinero, ¿verdad? Y me fascina no tener que necesitar que nadie me venga a mantener, ¿no? Yo soy soltera, yo me mantengo, ¿no? Y a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta ser autónoma y autosuficiente, porque cuando eres autónomo y eres autosuficiente, eres libre de hacer lo que quieras, de decidir lo que quieras, de votar por quien tú quieras, ¿no? Nadie te va a venir a comprar tu voto, ni lo tienes que vender. Claro, o sea, nadie te obliga a venderlo, aunque seas pobre, ¿no? Pero hay quienes por necesidad lo hacen, ¿no? Entonces, me preocupa mucho eso. Me preocupa la pobreza y yo quiero combatirla a través del emprendimiento, ¿verdad? Con una visión progresista de las cosas. El ser humano es lo más importante que existe. Sí, vamos a hacer negocio, ¿verdad? Siempre tomándolo en cuenta, o sea, en un sentido humanitario de las cosas, ¿no? Y sustentable y sostenible, y todas esas teorías que están en boga, ¿no? Pero en forma realista, verdadera y auténtica, ¿no? Y la verdad, yo creo mucho que las cosas pequeñas, ¿verdad? Los proyectos pequeños pueden lograr grandes cosas. Entonces vamos a comenzar con cosas pequeñas, por decirlo de algún modo, con estos proyectos de emprendimiento en las colonias populares y luego vámonos a otros sectores, ¿no? O aparte también, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pero sobre todo es voluntad política. Me comprometo a siempre tener la voluntad política de sacar adelante estos proyectos. Perfecto, Adriana, yo creo que eso es importante, o escuchar cuando uno tiene la oportunidad de presenciar, o en este caso de charlar con alguien que está en una carrera por obtener una curul y demostrar de qué está hecha la persona, ¿no? Que realmente se declare un compromiso con la gente, para la gente, y que en caso de cuajar, ¿no? De cuajar la candidatura, pues se advierta. Yo digo que no es difícil advertir cuando un candidato se compromete a algo y no lo cumple, porque probablemente el candidato no tenga todos los elementos como para poder realizar las cosas como supuestamente deberían de ser, porque siempre hay obstáculos y fuerzas adversas. Pero el punto de partida es importante, y cuando el candidato, o en este caso la candidata, declara, asume que tiene una responsabilidad, no solamente de estar todos los días o cuando hay sesiones en la Cámara, sino todos los días como ciudadana que porta la representatividad de un determinado número de personas,
no se puede obviar, ¿no? Esa responsabilidad no se puede disfrazar. Entonces, yo creo que si tú nos estás declarando que asumes ese compromiso con los votantes y hasta con los que no voten en un momento dado por ti, la responsabilidad es para con todos, ¿no? Adriana, una de mi parte yo sería lo último que te preguntara. La convivencia de los partidos en la Cámara a veces es un factor que determina el quehacer de cada diputado, ¿no? Sea porque existen las coyunturas en donde hay que alinearse, en donde los proyectos basan lo individual para tener proyectos de nación, que en la coyuntura se van definiendo y a veces eso distrae el quehacer de los diputados y los diputadas, ¿no? ¿Qué otras fuerzas puedes en un momento dado tú ver a tu alrededor que aunque hayan esas distracciones o esas, no quiero usar la palabra imposición porque no es la palabra, porque creo que finalmente, como tú ya dijiste, cada quien puede en un momento dado ejercer su pensamiento, su voto, su derecho, pero ante ese rejuego de partidos, ese rejuego de estrategias y de tácticas políticas que son parte de la democracia, porque para eso existe, ¿no? ¿Cómo ve Adriana la posibilidad de por encima de todo eso avanzar y que dentro de 2 años tú puedas decir, bueno, hemos logrado, pese a todo, pese a problemas con otros partidos, pese a gobernantes que están por encima, que también son fuerzas vivas y que están influyendo? ¿Cómo puede Adriana en un momento dado asegurar que su proyecto puede avanzar por encima de todas esas circunstancias? Bueno, para este proyecto yo la verdad no le veo grandes obstáculos. Creo que es un proyecto muy noble que le puede gustar muchísimo a personas de distintos partidos políticos. Me ha gustado también encontrar, porque aquí, bueno, en alguna parte hablamos del emprendimiento con mujeres, encontrar, por ejemplo, que Jorge Carlos Ramírez Marín también lo está contemplando. He encontrado coincidencias en las propuestas de otros actores políticos, como el candidato a la alcaldía de Mérida, como el propio, por ejemplo, Alejandro Cuevas Mena, que está en la planilla de regidores del candidato a la alcaldía PRD-PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. Y creo que a nivel federal, ¿verdad? Pues usualmente tenemos muchos otros colegas, otros actores políticos, ¿verdad? Que yo creo que accederían de muy buena voluntad, ¿verdad?, a apoyarnos y ayudarnos con este proyecto, ¿verdad?, que no tienen las complejidades de proyectos como los que tienen que ver con el tema de la luz o el tema del petróleo, ¿no?, que son mucho más complejos. Eso es un proyecto sencillo, o sea, de que está muy dirigido a las necesidades de la gente, de la localidad, que surge, ¿verdad?, de las propuestas y las preocupaciones de la gente de la localidad, y que yo creo que va a ser muy bien visto por diversos personajes, actores políticos, empresariales, la ciudadanía, ¿no? Es un proyecto de verdad sencillísimo, que lo más que se necesita de verdad es mucha voluntad para hacerlo, ¿no? Pero muchísima voluntad para hacerlo. Es más, incluso vamos a poner un panorama terrible, ¿no? Que yo no gane. Lo podemos hacer con las asociaciones civiles, ¿no? Eso. Y gestionar con las asociaciones civiles, ¿no? De verdad que no necesitamos muchas veces estar en el cargo para hacer las cosas. Lo que necesitamos
es voluntad política e involucrar en los proyectos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, con la ayuda de los ciudadanos y los diversos niveles de gobierno, podemos sacar adelante este proyecto. Adriana, yo creo que, mira, tanto la sociedad civil desorganizada, es decir, cualquier ciudadano, como los que de una u otra manera formamos parte de organizaciones, en mi caso, organización de profesionales o de profesionistas, necesitamos, realmente lo digo, necesitamos orientación. Pero no es una orientación ni legal, ni contable, ni fiscal. No. Necesitamos una orientación para priorizar el trabajo de que nos beneficia a todos. Estamos alejados de la sociedad real. Estamos encerrados en nuestra convivencia y connivencia, ¿no? Cuando somos invitados, exhortados a apoyar alguna iniciativa, generalmente o son apoyos que piden organizaciones de otras partes del mundo, organizaciones nacionales, pero muy pocos de esos que están organizados tienen un proyecto propio. Y que diga, por ejemplo, el colegio de tal profesión este año se compromete a socorrido curso de capacitación, ¿no? Acercarse a la población y dar 10 cursos en determinados lugares para ayudar a combatir los problemas de violencia doméstica, los problemas de abuso sexual, los problemas de transporte, los problemas que podemos poner mesas y mesas y llenarlas de problemas, ¿no? Y esta sociedad organizada no tiene criterios para decir esto. Es decir, podría una diputada federal impulsar que esas sociedades que ya están organizadas, que ya están funcionando, aunque sea para sí mismas, se abran, se comprometan, que se les dé un estandarte y diga, te necesitamos colegio de psicólogos por esto, te necesitamos colegio de antropólogos para esto, ¿no? Y que como organizaciones formales de profesionistas, pues tienen obligaciones con la sociedad, ¿no? De retribuirle algo a la sociedad. Mira, yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de participación política. Tenemos que romper por completo con la herencia paternalista, ¿verdad?, que nos antecede, ¿verdad?, y cambiar por completo nuestra forma de involucrarnos, ¿verdad?, con los temas políticos, ¿verdad?, y en general ciudadanos. Creo que es hora de que de verdad juntos los ciudadanos con las autoridades llevemos adelante nuestros proyectos, de la mano, verdaderamente unidos en una relación lo más igualitaria posible. O sea, en el entendido que yo solo soy un servidor público y de verdad, o sea, en forma temporal me están haciendo el honor, ¿verdad?, los ciudadanos, de confiarme pues un cargo, ¿no? Y trabajar, ¿verdad?, con ellos para sacar adelante los proyectos. Creo que la gente, es la ciudadanía organizada y no organizada, cada vez tiene que involucrarse más con su realidad, con su entorno inmediato y con sus problemáticas. Es hora que dejen de creer que el político es aquel que tiene una varita mágica para solucionarles todos y cada uno de sus problemas. Porque además de eso, hay que decirlo, o sea, muchos los engañan, pasan por su colonia y les dicen que les van a hacer todo lo que quieren,
cuando en realidad incluso en este momento, por ejemplo, no se puede hacer nada de eso. Todos los proyectos habidos y por haber, ¿verdad?, por la campaña y por el proceso electoral, están detenidos, ¿no? O sea, los proyectos de apoyos, por ejemplo, ¿no? Los famosos apoyos de becas o cosas de ese tipo, ¿no? Pero pasa por allí el político y a todo lo que y el candidato, a todo lo que le plantean dice que sí, que sí, que sí, ¿no? Y de verdad que hay cosas que nunca van a ser en forma inmediata, como por ejemplo una calle, ¿no? O sea, hay que hacer la gestión y luego tiene que pasar por cabildo y entonces el cabildo autoriza, luego después de que ya se checó que todo está en orden, meterlo al presupuesto del año próximo, meterlo al presupuesto del año próximo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser que sí lo aprueben y puede ser que no. Entonces, yo creo que sí tenemos que involucrarnos cada vez más y estar cada vez mejor informados, y sí, los organismos autónomos que sirven para eso necesitan hacer mejor su trabajo, o sea, promover más. INAIP, promover más, o sea, la unidad de transparencia, ¿verdad? El IEPAC, promover más, ¿verdad? Y informar mejor, ¿verdad? Y la gente también acercarse y hacer el trabajo, ¿no?, de hacer sus solicitudes de transparencia, por ejemplo, en las unidades de transparencia, y si no me dan la respuesta, organizarme para que sí me la den, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dejar ya para siempre, ¿verdad?, el paternalismo que nos antecedió, pero en forma verdadera y auténtica. Pues me encanta escucharte, Adriana, y repito, creo que tienes una trayectoria política que no empezó ayer. Creo que tienes un futuro político que no va a terminar mañana, y lo que significa que estás madurando en ti una capacidad de gestión en el campo de la política, y que quiero hacer una lectura personal de que el hecho de que me hayas invitado ahorita a platicar contigo, como has estado platicando con mucha otra gente, independientemente de quién sea, es demostración de que realmente estás preocupada por compartir tu proyecto, y por qué no, por evaluarlo, ¿no? Por evaluar la pertinencia del proyecto, si es viable. Y eso es un gesto que habla de ti como persona, ¿no? A veces solamente vemos al político y nos olvidamos de la persona, y a veces es tan malo como solamente ver a la persona y no ves al político, ¿no? O sea, siempre hay buena gente, sí, pero es muy mal político, ¿no? Es muy buen político, sí, pero tiene un trato que es muy difícil, ¿no? Entonces, a veces equilibrar entre lo que se es como persona y lo que se es y lo que se hace, pues a veces es un tanto difícil, ¿no? Pero en tu caso, insisto, tienes una trayectoria y tienes un futuro que creo que la sociedad que va madurando conforme avanza el tiempo va advirtiendo, ¿no? El hecho de que te conozcan, de que sepamos quién eres, lo que haces, al menos en mi caso, me permite decir, aquí hay un candidato, una candidata confiable, porque veo tantos que a veces presumimos que conocemos a casi toda la gente, y tú dices, yo no conozco a nadie, ¿no? Entonces, pero cuando ya conoces a la persona y sabes lo que está haciendo, pues yo creo que es muy grato advertir que la política todavía tiene esas posibilidades, ¿no? Y te agradezco mucho que no hagas parte de tu proyecto, y como ciudadano te reitero, como antropólogo, como especialista en educación y con casi 67 años de vida, te declaro mi apoyo, Adriana, independientemente de tu triunfo o de lo que suceda el próximo día 6, para ayudarte en cuajar tus proyectos con la sociedad. Pues muchas gracias, doctor, de verdad muy, muy agradecida, porque de verdad que yo sé que usted es una persona muy preparada
y es un honor para mí, pues ahora recibir su apoyo. Pues muchísimas gracias, amigos, y pues nos retiramos.